Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Les saludamos una vez más en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta hora aquí en cabina, el Pastor Cristian Veras. Y quien habla, el Pastor Scroggins. Agradecemos la gentileza y la amabilidad de su sintonía. Señores, qué gran bendición resulta estudiar la palabra de Dios, y especialmente con estos mensajes de los tres ángeles que encontramos en el libro de Apocalipsis. Cuánto crecimiento estamos teniendo de parte de la revelación de Jesucristo que da a su iglesia, y hoy nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, el Espíritu Santo está guiando este estudio de la santa palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que cada día le damos la bienvenida a nuestro estudio. Radio Amanecer en Estudio está en el aire, y hoy estaremos compartiendo con ustedes un llamado a la fidelidad. Es el tema que estaremos desarrollando por la gracia de Dios. Un llamado a la fidelidad es el tema a desarrollar en este día. Pastor, de verdad que es un honor saludarle en esta hora. Muchísimas gracias, estimado amigo. Que la bendición del cielo también pueda dirigirte hoy y siempre. Muy amable, contentos y felices de estudiar la palabra de Dios. Amén, amén. Por supuesto, para ti también, amigo y hermano, un abrazo fraternal en este momento. Que Jesús pueda llenar tu vida, tus pensamientos en este día. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, imperfectos como somos, con defectos de carácter, deficiencias, y no confiamos en nuestra propia preparación, ni académica ni intelectual, para presentar estas lecciones tan maravillosas, pero sí confiamos en la dirección de tu Espíritu Santo, que tú nos uses y que también uses a los que nos escuchan, para que todos podamos salir edificados. Hablamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos a punto de cerrar el mes de mayo, y hemos de decir que el Señor ha reportado grandes bendiciones en nuestras vidas. Grandes bendiciones cuando estudiamos su santa y bendita palabra. Y en la medida en que la mente se ilumina con la palabra de Dios, tenemos que hacer sencillamente decisiones en esta tierra para ser fieles al Señor. No es solamente la adquisición de conocimiento. El conocimiento se adquiere, y ese conocimiento nos motiva a hacer cosas. En este sentido, estamos seguros, sin temor a equivocarnos, que este trimestre ha sido de gran bendición, porque estamos interpretando el libro de Apocalipsis, y esa luz que emana del cielo debe motivarnos a una acción conjunta de fidelidad al Señor y hacer lo que nos ordena a través de su palabra. Por eso, pastor, en el día de hoy, pues iniciamos a abordar el tema, un llamado a la fidelidad. Así es. Lo cierto es que ese llamado a la fidelidad no es más que la proclamación misma del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles surge, que de hecho, pastor, es bueno que sepamos que no son tres mensajes. No son tres mensajes, es un mensaje proclamado por tres ángeles. Y el mensaje es de amonestación, de reacción para la humanidad en los días finales, para reconocer que Dios es el Creador y reconocer que Dios es bueno y misericordioso, y que su deseo no es más que bendecir a toda la humanidad con el poder de su misericordia y su gracia. Es importante que nosotros sepamos que la fidelidad a Dios depende
de una obediencia estricta a sus mandamientos, pero no una obediencia por legalismo. La palabra legalismo significa querer alcanzar la salvación guardando la ley por sí mismo. Nosotros no alcanzamos la salvación por nosotros mismos, la alcanzamos por la gracia de Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: por gracia sois salvos, y esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Lo que nos está presentando es de que en realidad nosotros llegamos a ser fieles a Dios cuando lo reconocemos como creador, como dueño de nuestras vidas, y le pedimos al Espíritu Santo la dirección para la obediencia. Es importante lo que está señalando, pastor, porque en este mundo hemos crecido tanto en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, que algunas personas quieren mantenerse ahí con algunas decisiones que ya hicieron hace ya mucho tiempo, y sin embargo, usted señalaba algo muy importante. Cuando somos salvos por gracia, entonces tenemos que obrar en esa dirección, y la obediencia y la fidelidad es parte de lo que los hijos de Dios deben hacer en torno a lo que Él establece en su palabra, y en los 10 mandamientos hay que mantenerse siempre enfocado en la observancia de eso por la gracia y la voluntad de nuestro Señor. Hemos estudiado durante el trimestre el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14. Ha caído la gran Babilonia. Ya sabemos a qué se está refiriendo. La gran Babilonia se está refiriendo a una iglesia que definitivamente ha asumido roles indebidos en torno a lo que tiene que ver con el asunto de la doctrina, enseñando mandamientos de hombres, tradiciones de hombre en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17, la mujer que es identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, y veíamos en una oportunidad que cabalga sobre una bestia de color escarlata, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, ese vino que está embriagando al mundo tiene que ver con asuntos doctrinales que ha sido asimilado por tantas personas en todo el mundo, obviando lo que la palabra de Dios enseña. La iglesia y el Estado se unen, la falsedad prevalece, los demonios hacen que sus milagros se vean en todo el mundo para engañar, y el mundo se lanza a su conflicto final. ¿Por qué decimos esto? Es muy común que personas que desprecian básicamente las doctrinas bíblicas en torno a los mandamientos de la ley de Dios, y Babilonia como una iglesia universal que ha arrastrado a tantas iglesias que en un sentido común, señores, tienen las mismas doctrinas con algunas diferencias, pero eso es lo que está pasando oficialmente en el mundo. Babilonia ha embriagado al mundo con su doctrina, y muchas iglesias protestantes pues están siguiendo esas enseñanzas, y de eso se trata Apocalipsis 17. Así es. Apocalipsis capítulo 17, con esa bestia que está vestida de escarlata, adornada con joyas, con prendas y sentada sobre muchas aguas, indicando que tiene influencia sobre mucha gente, y entonces esa influencia lo ha llevado bajo unión ilícitas, bajo estrategias políticos religiosas que ha llevado realmente al mundo casi completo a seguirla, con unas estrategias políticas impresionantes. Pero esa bestia que representa a la mujer apóstata, es decir, que era del pueblo de Dios, pero que ahora se ha tornado en contra del evangelio, que está haciendo todo lo posible para que el evangelio puro no sea proclamado como salió de la boca de Jesús y de los apóstoles, porque nosotros sabemos que la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, Dios le dijo que tenía el primer amor, y ese primer amor es realmente la pureza de la iglesia. Esta iglesia se mantuvo pura porque fue la iglesia de los apóstoles. Desde el 37 hasta el año 100
se mantuvo proclamando el mensaje. Alrededor del año 100 murió el último de los apóstoles, Juan. Y al morir comienza una serie de personas, cristianos, conocidos como padres de la iglesia, que a veces bien intencionados hicieron cosas, pero que dañaron la pureza de la iglesia, como Justino Mártir, como Orígenes, Jerónimo de Estridón y muchos otros más, Ignacio de Antioquía, quienes llevaron a la iglesia por un camino, transitando un camino que no fue el de Jesucristo y de los apóstoles. Por ejemplo, el primer paso para este comentario que estoy haciendo de los padres de la iglesia fue que Bernabé, por el año 100, alrededor del año 100, 110 de nuestra era, él dijo que el domingo era el día octavo, que el domingo era la continuación del séptimo día, que era el sábado, y que por eso, como el sábado era el día perfecto, el domingo era el día súper perfecto. Esta declaración está apoyada en la creencia de él y de otros padres de la iglesia en cambiar la santidad del sábado por la del domingo, debido a que Cristo resucitó en el día del domingo. Reconocemos que Jesús resucitó en domingo, pero reconocemos que en la Biblia no hay una sola cita que hable de un cambio del día de adoración. Más bien Jesús, después de resucitar, ratificó la observancia del cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque es inamovible. La ley de Dios es inamovible, es invariable, no hay forma de que varíe. Dios dio los mandamientos con una connotación completamente inmovible, y entonces estos padres llevaron a la iglesia a esas creencias, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a través de la cual podemos seguir la fidelidad hacia Dios, nuestro Creador. Pastor Veras, apreciados amigos, posiblemente algunas personas se sientan un tanto extrañas, hay otros que se pueden sentir molestos, pero estas son las verdades que enseña la palabra de Dios, y lo estamos diciendo con mucho entusiasmo, pero lo estamos diciendo con mucho amor, porque sabemos que hoy en día se está librando una gran batalla. Por un lado, el enemigo de cada persona, el diablo, obrando en su mente para que no podamos ver estas grandes verdades, y por el otro, el Espíritu Santo haciendo un trabajo grande en nuestras mentes para que podamos entender estas verdades. De manera que eso es lo que se ha visto. En el tiempo, el pueblo de Dios es difamado por esta Babilonia de Apocalipsis 17, ridiculizado, oprimido y perseguido. Solamente usted tiene que irse a la Edad Media, de quien produjo las grandes persecuciones contra los cristianos. Detrás está el enemigo. Sin embargo, en Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo es la firme decisión de compromiso de servir a Dios que tienen sus hijos, los hijos de Dios en esta tierra. Todos los poderes, todas las fuerzas del mal no pueden quebrar su lealtad a Cristo, y usted, apreciado amigo, querido oyente, está seguro en el Señor. Él es su amparo y fortaleza, como dice las Sagradas Escrituras en el Salmo 46, versículo 1, es su pronto auxilio en las tribulaciones. Y así como históricamente se vio perseguido el pueblo de Dios, actualmente hay muchos países en el mundo que están sufriendo persecución por estas grandes verdades. Lo importante es que la promesa que se le hizo a aquellos que vivieron en la Edad Media, cuando se dieron estas fuertes persecuciones, y al principio cuando se inició la iglesia, es el mismo que está al frente. Es el mismo Señor Jesucristo que nos invita a creer que Él es el dueño de la iglesia y nos motiva a poner bien en alto estas grandes verdades y ser fieles sobre todas las cosas en lo que hemos aprendido. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan
capítulo 17, versículo 17. ¿Qué cosa es la palabra? Santifícalos en tu palabra. Lo que Jesús está diciendo es, santifícalos en tus mandamientos. La palabra de Dios es encontrada en la Biblia. Encontramos una alusión a los mandamientos cuando dice que Abraham obedeció la voz de Dios. ¿De qué manera Abraham obedeció la voz de Dios? Es decir, él fue fiel a Dios observando los mandamientos. En el capítulo 18, versículos 17 y 18 de Génesis, el mismo Dios dice: encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él mandará a sus hijos después de sí a que guarden mis mandamientos, que pongan por obra mis preceptos. Ahí está hablando de los mandamientos de Dios. En reiteradas ocasiones, los mandamientos reciben un sinónimo o sinónimos en todo el texto bíblico. Cuando Jesús está llamando en la oración modelo, la oración intercesora de Juan 17, al Padre para que santifique a sus seguidores, está hablando de que la gracia divina permita que la obediencia pueda estar con ellos, y esa obediencia era a los mandamientos, porque nosotros al obedecer a Dios somos fieles a su palabra, y por eso es que en los últimos días de la historia del gran conflicto, Satanás trabaja incansablemente para que los hombres quiten su vista de Dios, desaparezca lo que es Dios del pensamiento y de la mente de un pequeño grupo que se llama remanente y que están poniendo en alto los preceptos divinos, y por eso encontramos en Apocalipsis a esa bestia. Pero en el capítulo 13, pastor, Apocalipsis capítulo 13, que es el corazón del gran conflicto, hace que se viole la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás busca ayuda. En el capítulo 12, él intentó matar a la mujer, al hijo de la mujer, al resto de la descendencia de ella o los demás hijos de ellas que se llaman remanente. Como no los mató y no pudo matarlos, entonces busca ayuda. Una bestia que sube del mar. Mar representa mucha gente, igual que la bestia de Apocalipsis 17, que estaba sentada sobre muchas aguas, indicando que tiene influencia sobre muchas personas. Por eso Apocalipsis 13 hace que se viole la ley de Dios y que realmente los 10 mandamientos sean pisoteados, tirados por el suelo en el gran conflicto final, porque el ataque de Satanás no es hacia que nosotros vayamos a la iglesia. El ataque de Satanás no es, pastor, que él dice, no tengas amor contra el prójimo. No, Satanás no te dice eso. Satanás te dice, ten amor, pero no guardes la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya fue cambiada. El domingo es el día de reposo, y entonces ahí los hombres le están siendo infieles al Creador. Estas verdades es para ponernos a pensar, reflexionar profundamente y saber que debemos tomar una decisión. Hoy estamos estudiando un llamado a la fidelidad. Estas grandes verdades son asimiladas, repetimos, pero no es solamente para quedar en la mente, es para ayudarnos a ser fieles en este mandato que el Señor nos da a través de su palabra. El tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza en el Señor. Si los hijos de Dios cumplen fielmente el contenido a ellos confiado, grande será su recompensa. La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante serán recompensados abundantemente. Por eso, en aquel tiempo Jesús dirá, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Juan capítulo 15, verso 15. El gran maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, no, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos lo que importa a Dios. Por eso es importante recordarte, apreciado amigo, Él aprecia toda la bondad y la fidelidad. Esas declaraciones están registradas en el libro
Obreros Evangélicos, en la página número 282 de la autora norteamericana, inspirada por el Espíritu Santo, allí en Obreros Evangélicos, página 282. Amigos, el fiel embajador de Cristo, que es usted conocedor de estas grandes verdades, no se avergüenza de la bandera de la cruz. No deja de proclamar la verdad por impopular que sea. Se proclama la verdad con toda energía, pero con todo amor, porque necesitamos ser fieles al Señor. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclamamos las buenas nuevas de salvación. Aquellas personas que se convierten en misioneros de Dios son llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperio por causa de la verdad. Pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio, aún deben mantener en alto la bandera de Cristo Jesús, y es el llamado que Dios está haciendo a usted y nos está haciendo un llamado a nosotros también en Radio Amanecer en Estudio. Y ese llamado es a la fidelidad. Es un llamado a la fidelidad, mantenernos fieles al Creador. En una declaración que hizo un pastor bautista el 13 de noviembre de 1893, llamado Edward T. Hiscox, este llamado, después de haber hecho un recuento histórico de cómo el domingo llegó a la iglesia cristiana, él hizo un llamado a un grupo de pastores, más de 100 pastores aproximadamente que había en esa reunión, a olvidar ese día, porque la historia de cómo el domingo había llegado a la iglesia cristiana dice realmente que no es el día del Señor. Lo cierto es que en el capítulo 1 de Apocalipsis, pastor y estimados amigos, el versículo 10 por ahí, donde Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, nos habla de algo importante, y es que hoy la gran mayoría de los cristianos dicen que ese día del Señor era el domingo, y lo llaman Dies Dominicus en la Vulgata Latina. La Nueva Traducción Viviente traduce literalmente en Apocalipsis capítulo 1, donde dice el día del Señor, lo traduce como el domingo. Pero ellos dicen que Juan estaba hablando del domingo. Y yo voy a llamar a una reflexión, porque la palabra que Juan utiliza en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 10, donde Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, la palabra que usa él es Kuriake Emera. Kuriake Emera se refiere al día del Señor porque la iglesia todavía guardaba el sábado. No hubo ni ha habido en ningún momento de la historia una transición de parte de Dios ni de su palabra del sábado en lugar o del domingo en lugar del sábado. Lo cierto es que la palabra Kuriake Emera se refiere a día del Señor refiriéndose al sábado. En segundo lugar, yo hago un llamado a reflexionar. Miren, señores, no nos dejemos engañar. ¿Ustedes creen que un judío como era Juan, un apóstol de Cristo como lo era Juan, iba a hacer un llamado para adorar en domingo, donde la adoración al domingo todavía no había llegado en la historia? Más tarde, es como les expliqué al principio, que los padres de la iglesia comienzan a hacer una transición porque ellos dicen que Cristo resucitó en domingo. Y entonces la gran mayoría de esos padres de la iglesia no eran judíos, y una gran parte de ellos tampoco querían confabularse con los judíos, y por eso no querían guardar el día que guardaran los judíos. No es un asunto de judíos. El sábado no fue dado a los judíos. El sábado fue dado a Adán y a Eva en la misma creación. Y Juan utiliza esa palabra para referirse al sábado como el día del Señor. Y mantenerse adorando a Dios en ese día es mantenerse siendo fiel a Dios en todo lo que Él dice. Amigo, cada habitante de este mundo debe y está sujeto a las leyes del gobierno de Dios. El Señor ha puesto el sábado en el centro mismo de los 10 mandamientos y ha hecho de él la norma de la obediencia. Por su intermedio podemos aprender acerca del poder divino según está manifestado en sus obras y en su palabra. Aquellos
que profesan el cristianismo y menosprecian el santo día de reposo de Dios y aceptan el cambio hacia un día falso, hacen un flaco servicio a la ley de Dios y al cristianismo. Pero el Señor declara que la santificación proveniente de Él se concede solo a aquellos que honran obedeciendo sus mandamientos. La santidad que aseveran poseer quienes permanecen en la transgresión es una santidad espuria, no es real, y de esta manera el mundo religioso es engañado por el enemigo de Dios y del hombre. De manera que hoy, en estos minutos finales, es importante recordar que los hombres han buscado muchas mentiras, han tomado un día común al cual Dios no ha santificado y lo han investido de características sagradas. Lo han proclamado como día santo, pero este hecho no le confiere la menor señal de santidad. Deshonran a Dios aceptando instituciones humanas y presentando al mundo como día de reposo cristiano un día cuya observancia no está avalada por la autoridad de un así dice el Señor. De ahí que cuando estamos haciendo en esta lección un llamado a la fidelidad, estamos diciendo, ya que nosotros somos considerados salvos por la gracia del Señor, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entonces que ser fieles en observar los mandamientos de Dios y hacer su voluntad revelada en su santa y bendita palabra. En la medida en que nosotros aceptamos y asimilamos estas verdades, entonces nos estamos preparando para estar juntos al Señor y allí viviremos con Él. Sus mandamientos, sus estatutos están ahí establecidos, que es lo que rige y norma el gobierno divino. Así es. Lo cierto es que el profeta Ezequiel, en el mismo cautiverio babilónico, está llamando al pueblo a reflexionar en cuanto a lo que tiene que ver con la observancia del sábado. Y Dios le dice a Ezequiel: les di mis sábados, en el versículo 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 12, les di mis sábados. Literalmente está diciendo en la Biblia de Jerusalén, les di mis sábados. Algunas traducciones dicen mis días de reposo, pero mis sábados. El sábado no fue dado por primera vez en el Sinaí, pero Dios está diciendo que lo dio como un memorial. Lo recordó, porque en Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3 es donde el sábado se le da a Adán y a Eva, a la humanidad por primera vez. Y la palabra acuérdate en el cuarto mandamiento indica de que existía antes, y es naturalmente desde el mismo comienzo de la creación. El sábado, además de ser un monumento recordativo de la creación, como lo declara Éxodo capítulo 20 versículo 11, debía ser para los israelitas una señal de que Jehová era quien los santificaba. Éxodo capítulo 31 versículo 13. Por eso concluye en el versículo 20 diciendo que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo para que sepan que Jehová es quien los santifica. Esa señal es para siempre, pastor. Amén. Llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. La luz que emana del cielo mediante el Espíritu Santo para interpretar estos grandes temas que nos están preparando para la eternidad, queremos asimilarlo y ponerlo en práctica. Guíanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.